Digamos gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Una vez más, ¿con cuánto Dios ha sido bueno? Creo que con todos Él ha sido bueno, ¿verdad que sí? Su misericordia es nueva cada mañana. Amén, hermanos. Todos los días experimentamos la misericordia de Dios. Y aunque a veces el ser humano no lo entienda, el que hoy nos hayamos levantado es porque la misericordia de Dios con nosotros es nueva cada mañana. Si no fuese nueva cada mañana su misericordia, nos consumiría. Porque usted y yo no merecemos estar aquí. Estamos aquí por la gracia de Dios. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Gloria a Dios. Qué bonito eso, hermano, amigo. No lo olvide. Cada mañana levántese agradecido con Dios. Llueva, truene, haga sol, no se queje tanto de la vida. Hay gente que se queja, hermano, porque el día que amanece mucho sol, qué calor. El día que les llueve, porque llueve. Si hay nieve, porque hay nieve. Si hay esto, hermano, dele las gracias a Dios por todo. Reconozcamos que Él ha hecho todo perfecto en su tiempo. Amén. Todo lo ha hecho Dios perfecto en su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, una vez más, bienvenidos todos, hermanos, amigos, quienes nos visitan de diferentes lugares, de diferentes países, familiares de hermanos, nuestra hermana Philip, su nieto. Para ellos un saludo cordial en el nombre de Jesús. Qué lindo estar aquí, amén. La Biblia dice, de toda lengua y de toda nación glorificaremos a Dios, amén. Así que de diferentes países nos reunimos a adorar al único Dios, al único Dios. Hermano y amigo, es que no hay sino uno, y uno es su nombre. Amén. No hay sino un Dios. La gente dice, yo creo en Dios, en un Dios. Pero cuando les dice uno, ¿y quién es el Padre y quién es Jesús? Y ellos dicen, dos. Entonces ya no hay un Dios, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Así que cuando la gente no logra entender que ese Dios, el único Dios, vino y se manifestó en este mundo como hombre para ir a la cruz a salvarnos, termina creyendo en dos. Y solo hay un Dios. Es más, el Señor dijo, solo hay un Dios y no hay más. El Señor dijo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Así que no hay otro Dios, solo hay un único Dios. Y ese único Dios, el día que se manifestó en carne, es Jesucristo. Amén. Por eso adoramos y le hacemos culto a ese único Dios. Amén. Gloria al Señor. Todos bienvenidos esta mañana. Y hermanos, queremos recordar a todos, los amigos también, tenemos culto los días jueves 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 9 de la mañana en Papiamento. Tenemos culto de escuela dominical a las 10:30 de la mañana, es este culto. Y también el domingo tenemos culto evangelístico en la tarde. Amén. Así que todos cordialmente invitados. Tenemos servicio de traducción. Así que ahí atrás tenemos también el departamento de traducción. Los hermanos, un grupo de hermanos, nos ayudan en este departamento para quienes
necesiten traducción a inglés, a holandés, papiamento, hasta francés tenemos para traducir, gracias a Dios. Así que, hermano, gracias a Dios por todo lo que podemos hacer. Amén. Bueno, una vez más, hermanos, decirles, tenemos nuestro lugar de predicación en San Nicolás también. Allá está el pastor Kevin Santana, un joven arubiano, y tenemos también hemos abierto ahora, estamos en ese proceso con la sede de San Martín. Amén. Nos alegra, ¿verdad que sí, hermanos? La obra de Dios en San Martín está creciendo, hermanos. Cada semana hay personas nuevas que están asistiendo, que se están congregando allá. Ya hay un grupo de 4 personas para bautizar. Amén. Así que le damos la gloria a Dios por ello, ¿verdad que sí, hermanos? Cada día escucharemos buenas noticias de cómo va la obra del Señor en cada lugar. Allá también, para los amigos, allá hay un cuadro, un mural atrás, donde están las fotos de los misioneros nuestros en diferentes países. Amén. Estamos en más de 50 países. Nuestra iglesia predica el evangelio en más de 50 países alrededor del mundo, con la misma doctrina, hermanos, con la misma doctrina. Amén. Estamos en los 5 continentes. En África se predica en 5 países, en Asia se predica en Europa, se predica en todo el continente americano, se predica en Australia y en la zona insular, en las islas. Gloria a Dios. Así que, hermanos, gracias a Dios por todo lo que la obra del Señor hace. Amén. Bueno, este próximo sábado tenemos una invitación muy especial para todos los caballeros. Las damas estarán aquí y los varones estaremos allá en los salones, y vamos a tener una conferencia con los varones. El título es Hombres de otro nivel. Bonito, ¿verdad que sí? Hombres de otro nivel o a otro nivel. Bueno, hombres a otro nivel. Hermanos, eso es lo que Dios quiere, varones. No olvide que desde el huerto del Edén Dios colocó la mirada en el varón y le dijo: tú eres quien va a administrar el huerto del Edén. Te voy a entregar la responsabilidad. Amén. Y quiero decirles, hermanos, hoy vivimos en una sociedad donde ha tratado de vendernos la idea de que los hombres son reemplazables. No, el hombre no es reemplazable, es parte del diseño divino para la creación. Amén. Así que, hermanos, la iglesia sí que debemos enseñarlo, pero también los varones vivirlo. Porque quiero decirle algo a los varones. Bueno, gracias a Dios no son los de la iglesia, pero parte de lo que el mundo ha cambiado también, la visión sobre los hombres, es porque los hombres han perdido su lugar, han perdido su liderazgo, han perdido su carácter, han perdido su posición, han perdido su responsabilidad frente a la vida, frente al hogar. Hay un documental en la Deutsche Welle, es una emisora holandesa, pero interesante. El enunciado dice: la ausencia de los hombres de Latinoamérica en sus hogares y los niños que crecen solos. ¿Sí entiende la magnitud de a dónde ha llegado
la posición de los hombres que ha generado hasta inquietud para analizar en documentales qué pasa con los hombres, qué pasa con la sociedad varonil del mundo, dónde están, cuál es su lugar, tienen su visión clara todavía en donde Dios quiere que la tengamos o nos hemos dejado mover. Entonces, cada que los hombres pierdan su lugar, habrá mujeres que tendrán que tomar ese lugar responsablemente por sus hijos, por su familia, liderar la forma y la estructura del hogar. Pero varones, somos hombres y debemos ser hombres a otro nivel. El año pasado tuvimos un lema con los varones y era hombres de verdad. Amén. Así que no porque usted vea un hombre que tiene una espalda de 1 metro de ancho, mida 2 metros de altura y vaya al gimnasio, no, eso no quiere decir que sea hombre de verdad. Hay gente muy grande, pero de hombres de verdad tienen poquito. Amén. No es verdad, hermanos, créanme. Así está el mundo hoy. Amén. Así que Dios nos ayude, varones, a tomar nuestro lugar, porque en la medida en que lo mantengamos, de seguro el mundo irá como Dios quiere que vaya. Amén. Desde lo espiritual hasta el liderazgo de la familia, hasta la posición que tenemos como ejemplo. Amén. Amén. ¿Están aquí conmigo? Digan los varones amén. Eso, las damas sí quieren decir amén. La hermana, ustedes deben decir, uy, pastor, gracias. Gracias por la cuñita. Hermanos, gracias. Las mujeres no se van a quedar atrás. Varones, pongámonos pilas porque mire, estamos bregando nosotros a subir el nivel, pero ellas ya vienen con lo de ellas. El lema de ellas el sábado es mujeres que trascienden. Ese es el problema de las mujeres, que no se dejan. Qué cosa, ¿no? No, yo están callados, hermana Gloria. Hermanos, pero así tiene que ser. Yo creo y estoy convencido de eso. Un hombre y una mujer en Dios tienen que tener un nivel mucho más elevado. En todo, en todo. Es que tenemos a Dios en nuestra vida. Usted debe tener una visión diferente de la vida, de la ética, de Dios, de la familia, de la sociedad. En todos los aspectos tenemos que ir a otro nivel. Así que las damas el sábado es mujeres que trascienden, vea. Y mire, ya tiene, es que ese es el problema, vea, ya tienen el logo. No sé si los hombres también. Sí, claro. Bueno, sí, mujeres que trascienden y los hombres a otro nivel. Gloria a Dios. Aquí nos empoderamos juntos, no ellas solas, no, junticos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios esta mañana. Yo quiero invitarles para que leamos la Biblia, tengan la bondad. Libro de los Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Vamos a leer del versículo 7 hasta finalizar el Salmo. Salmos 51, desde el versículo 7 hasta finalizar el Salmo. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Han encontrado todos? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Salmo 51, vamos a leer desde el versículo 7 hasta finalizar el Salmo. Amén. ¿Han encontrado todos? Gloria a Dios. Bueno, hagamos un ejercicio.
Vamos a leer todo el Salmo desde el verso 1 para que todos tengamos la idea de qué trata todo el Salmo. Gloria a Dios. Y vamos a meditar hoy desde el verso 7 hasta finalizar el Salmo. ¿Sí? Este Salmo es un Salmo de David. Amén. Es considerado uno de los salmos penitenciales. Eran los salmos donde el salmista se arrepentía delante de Dios por su pecado y buscaba el perdón de Dios. Por eso se llama salmo penitencial. Amén. Los salmos penitenciales, ahorita les diré, pero solo tengan presente esto. Su función principal era arrepentirse y reconocer de parte de Dios su condición. Amén. Leámoslo todos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque, escuchen esto, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme todos el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria a Dios. Hermanos, hemos venido este mes de febrero hablando bajo un tema, y es la renovación espiritual. Repita conmigo, la renovación espiritual. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Esta mañana vamos a hablar sobre el camino
de la restauración. Diga, repita por favor, el camino de la restauración. Amén. Vamos a hablar sobre el camino de la restauración. Amén. La vida cristiana, hermanos y amigos, la fe nuestra, hay que renovarla. Hay que renovarla y usted se preguntará, pero ¿y cómo se renueva la fe? Se renueva mirando mi condición, acercándome a Dios, leyendo la Biblia, orando, viniendo a los cultos y cuidando de estar obedeciendo lo que Dios dice. Amén. Porque la vida cristiana se va gastando también. Así que hace 8 días les predicaba de un hombre llamado Asaf. Y déjeme solo traerle para ejemplo un momentico por qué necesitamos renovar. Asaf no era cualquier hombre. Asaf era un cantante del culto antiguo, era un adorador. Asaf era un salmista, era que componía salmos para Dios. Asaf pertenecía a la tribu de Leví, o sea, la tribu de los sacerdotes. Ese era Asaf, pertenecía a la tribu de los sacerdotes, al sacerdocio. Amén. Y aunque pertenecía a la tribu del sacerdocio, aunque conocía el pacto con Dios, aunque era un adorador, aunque tenía una relación con Dios, un día Asaf quitó su mirada del Señor y Asaf dijo, ¿qué hago aquí? ¿Para qué camino con Dios? Porque estoy en los caminos de Dios. Si veo que a los impíos les va mejor. Así que ese hombre en ese momento quitó su mirada del Señor. Quitó la mirada del Señor. Amén. Y si eso hizo Asaf, nos puede pasar a nosotros también. De hecho, déjeme decírselo, a algunos ya les ha pasado. A otros les está pasando y a otros les va a pasar. Triste, pero es así. Yo estoy en la iglesia desde que era un niño. Desde que era un niño. Y he conocido cristianos y personas que llegan a la iglesia y, pastor, estoy enamorado de Dios. Y cantan y están en la iglesia y crecen espiritualmente en algunas áreas, pero 2, 3, 5, 6, 7 años y afuera otra vez. Y peor aún, hay gente que hace cosas que usted se queda aterrado y usted dice, pareciera que nunca hubiera conocido a Dios. Pareciese que nunca hubiera experimentado la presencia de Dios en su vida. Así que, hermano, por esos antecedentes, los cristianos necesitamos buscar a Dios y renovarnos espiritualmente. Amén. Hace el jueves empezamos a hablar acerca del Salmo 51 y estábamos hablando acerca de este salmo. Este salmo nos cuenta el momento en que David oró a Dios. Amén. Y hermano y amigo, la oración de David no fue cualquier oración. Fue una oración sincera, genuina. Fue una oración no de un punto solamente. Él reconoció su estado ante Dios. David en el Salmo 51 no hizo lo que normalmente hacemos los hombres en este tiempo.
Los seres humanos, cuando nos acusan por haber pecado, normalmente nosotros decimos por tal cosa, por tal persona. ¿Recuerdan lo que sucedió en el huerto del Edén? Dios llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, ¿qué dijo? La mujer, Señor, la culpa es de Eva. Y Eva volteó hacia el otro lado y dijo: Señor, yo no, la serpiente. Así que todos le entregaron la culpa a alguien, pero nadie la asumió. ¿Sabe que es la manera en que muchos cristianos y personas actúan hoy? Buscamos a alguien a quien culpar. Le descargamos la responsabilidad a alguien. Pero David en el Salmo 51 no culpó a nadie. No buscó el perdón basado en decirle a Dios: Señor, es que yo no soy tan mala gente. Tú sabes que yo soy un cantante, pero me resbalé porque Betsabé. No, David asumió su lugar y dijo: Señor, yo, David, pequé contra ti. Y todo el que quiera renovarse y que su vida espiritual tenga una restauración, tendrá que ser sincero con Dios y hablar con Dios y decirle a Dios: Señor, yo William, pequé. Yo, tal persona, soy el que te he fallado. Yo, Dios mío, he transgredido tu palabra. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. El Salmo 51, hermanos, es la oración sincera de arrepentimiento de un hombre ante Dios. Yo le repito eso, hermano. El Salmo 51 es la oración sincera de un hombre llamado David delante de un Dios santo. Digan amén. Y yo quiero decirle esto, hermanos. El pecado, y amigos que están aquí, el pecado es una ofensa contra un Dios santo. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Y nosotros necesitamos entenderlo y verlo de esa manera, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Y David lo entendió de esa manera. David entendió lo que había hecho delante de Dios. Y David dijo: he pecado contra Dios. He transgredido la ley de Dios. Amén. El verdadero arrepentimiento de David en el Salmo 51 nos deja ver dos características que tiene que ver el verdadero arrepentimiento, que tiene que tener. Número uno, dolor. Dolor por haber pecado. Hermano y amigo, la persona que de verdad se arrepiente ante Dios siente dolor de haber pecado. No tapa el pecado, no lo esconde, no lo minimiza. Reconoce y siente dolor de haber pecado. Pero número dos, la persona que de verdad se arrepiente ante Dios cambia de dirección. El verdadero arrepentimiento explicado es cambiar de dirección. Eso quiere decir que el que mentía cambia de dirección y ¿qué? Ya no miente más. El que robaba, este era el camino, yo robaba, ahora cambio de dirección y no robo más. Yo era un blasfemo o mentiroso, ese era mi camino. Ahora cambio de dirección y ya no soy ni blasfemo ni mentiroso. Amén. El verdadero arrepentimiento es cambio de dirección. Eso es lo que significa en su palabra original, en el griego, cambiar de dirección. Así que toda persona que diga estoy arrepentido, pero siguió en la misma conducta, no se arrepintió.
Solamente pidió excusas, pero no se ha arrepentido. Porque el verdadero arrepentimiento, no lo olvide, hermano y amigo, tiene dos ingredientes fundamentales: dolor y cambiar de dirección. Y en el Salmo 51 es lo que vemos que hubo en David: dolor de haber pecado contra Dios y cambio de dirección. Amén. Digamos gloria a Dios. El pecado de David fue muy grave. Pero déjeme decirle, el pecado siempre será grave. El pecado de David fue adulterio y muerte. Amén. Adulterio y muerte. Hermanos, y eso le trajo consecuencias a David bastante graves. Y yo quiero que me entienda esto esta mañana: el pecado va a traer consecuencias. El pecado siempre traerá consecuencias. Amén. David vio a una mujer que se estaba bañando, y aunque tenía no esposa, esposas en el palacio, vio a esa mujer, la anheló en su corazón, la mandó a traer y durmió con ella. Se llama adulterio, pecado que era digno de muerte. Número 2, esa mujer era la esposa de uno de sus más fieles capitanes, y ella quedó en embarazo. Y cuando ella le mandó la notica a David y le dijo: David, estoy en embarazo, David dijo: hay que tapar esto, hay que arreglar esto. Así que mandó a que llegaran de la guerra, él era el rey, y le dijo a Urías: ve y duerme esta noche con tu esposa. Y entonces Urías, que en todo le hacía caso al rey, esa noche no fue. Se quedó cuidando ahí al rey en el palacio. Ustedes saben lo que la conciencia le diría a David. Así que David entonces planeó emborrachar a Urías para mandarlo borracho para la casa, para que durmiera con su esposa, para que el niño que David había puesto en ella se lo pudiera encargar a Urías, el papá, el esposo. Astuto, ¿verdad? Astuto. Bastante astuto. Pero como a Dios no le sale nada, nadie adelante. Nadie le va a salir a Dios adelante. Pues hermanos, Urías, borracho y todo, dijo: no, mi señor el rey, pero este no es tiempo de estar con la esposa cuando estamos en guerra. Y ahí hay hombres muriendo por Jerusalén y por el rey. Así que yo no me voy a ir a emborrachar, a dormir. Se quedó otra vez ahí. Mire lo que hizo David. Así que David, como vio que por ahí no fue, lo mandó otra vez a la guerra. Y le dijo: váyase a la guerra. Y le entregó una boletica y le dijo: no la abra. ¿Sabe qué decía la boletica? Era la razón para el otro general que estaba ahí en la guerra. Y la boletica decía: coloque a Urías al frente de la guerra, y cuando lo rodeen para pelear, déjenlo solito para que lo maten. ¿Sí entiende la magnitud de lo que hizo David? Y murió Urías. Urías murió, hermano y amigo. Pero eso nos deja ver el segundo pecado de él. Mandó a matar a Urías. No solo adulteró, pecado digno de muerte, sino que mandó a matar a Urías, otro pecado digno de muerte en el tiempo antiguo. Amén. Así que este hombre, hermano y amigo que está aquí, se dio cuenta de lo que había hecho y se dio cuenta de las consecuencias que eso le acarrió.
Las consecuencias fueron terribles. El niño murió. El niño que él puso en el vientre de esta mujer murió. Un hijo de David, Amnón, violó a su hermana Tamar. Eso en Israel era una afrenta. Una mujer a quien violaban en ese tiempo, hermano, era una afrenta total. Pero se lo hizo su propio hermano. Se lo hizo su propio hermano. Así que violó a su hermana. Su hermano mayor se enojó y tramó la venganza y mató a su hermano por haber violado a su hermana. Pero eso estaba en la misma familia, eran los tres hijos, los tres eran hijos de David. Así que Amnón violó a Tamar y Absalón mató a Amnón. Pero no quedó ahí. Ahora Absalón se rebeló contra su padre y empezó a buscar a su padre para matarlo. El hijo al rey. Trajo las mujeres de David y durmió en un lugar casi que público a la vista de la gente con las esposas de su papá. Usted sabe el dolor de ese hombre, lo que David vivía, el dolor, la angustia. No solo su hijo viola a su hija, sino que su otro hijo le mata a su hijo. Y además de eso, su hijo ahora duerme con sus esposas a la luz de la gente. Y no queda ahí, sino que también ahora busca a su papá para matarlo. Y se rebeló, tenía gente. Pero la última noticia es que uno de los capitanes de David, o los capitanes de David, mataron a Absalón, su hijo mayor. Entonces imagínense cómo quedó la familia de David. ¿Qué sintió ese hombre? Hermano y amigo, usted podrá pensar en esta mañana cómo se sentía ese hombre. Era el rey, económicamente lo había conquistado todo, era el rey, tenía poder, tenía fama, tenía mucho oro, tenía mucha riqueza, pero perdió lo más importante. Había perdido su relación con Dios y su familia quedó hecha un caos. Pues hermano y amigo, eso nos deja entender la magnitud del pecado. Hermano y amigo, el pecado es muy grave. Y yo le decía esta semana, la gente al pecado lo llama me equivoqué. Tuve un desliz. Tuve una fallita. Pero el pecado es tan grave que alguien dijo que para resolver el problema del pecado, Dios tuvo que venir al mundo. Yo no sé si usted me entiende eso esta mañana, hermano y amigo. Yo no sé si usted entiende eso esta mañana. El pecado es tan grave que Dios, siendo Dios, tuvo que venir al mundo y hacerse un hombre y luego ir hasta la cruz del Calvario y morir como un hombre para resolver el problema del pecado. No es tan sencillo el pecado. No es tan sencillo. A usted y a mí nos han querido hacer ver que el pecado no es nada. Por doquiera la gente dice una vez al año no hace daño. Un desliz, una embarradita, una equivocación, somos humanos. Pues eso es lo que el diablo te ha hecho creer a ti. Pero el pecado es una ofensa muy grande contra un Dios santo. Amén. Y hermano y amigo, pues eso que hizo David, no solo para arreglarlo, tuvo que venir Dios desde el cielo, entrar a este mundo y luego ir a la cruz del Calvario. El pecado es tan grave que si Dios viene y usted no ha arreglado el problema del pecado, el infierno nos espera. ¿Usted entiende la magnitud de lo que le digo?
Hermano, ¿entiende la magnitud de eso? Amigo, ¿usted entiende la magnitud de lo que le digo? El pecado es tan grave que Dios vino a resolverlo desde el cielo a este mundo. No había otra manera. Y es tan grave que a la humanidad, el que se quede en el pecado y no siga a Dios, el pecado le da el tiquete para que vaya al infierno. Así que con el pecado no podemos jugar. Hermano y amigo, pecar no es gratis. El pecado trae consecuencias muy graves en esta vida y en la eternidad. Aquí y en la eternidad. El pecado trae consecuencias aquí y en la eternidad. Amén. Así que un hombre llamado David se dio cuenta de todo lo que había hecho. Y David dijo, yo tengo que acudir a Dios. Y en este Salmo 51, si me lo ponen ahí, en los primeros 7 versículos, él empezó el camino de la restauración. Restaurar es volver al lugar donde antes estaba. Amén. Él tenía una relación con Dios. Y él se dio cuenta hasta dónde pecó. Y él dijo, yo tengo que volver a arreglar mi vida con Dios. Y yo quiero que esta mañana usted me comprenda que el perdón no solo es decirle a Dios, perdóname. A usted y a mí nos enseñaron con la Iglesia Católica que la gente hiciera lo que hiciera, iba donde el sacerdote y le decía, Padre, acúsame. ¿De qué, hijo mío? De que me acosté con la mujer de mi vecino. Hijo, eso es grave. 2 Padre Nuestros, 3 Ave María y listo. ¿Qué cree que hace ese pecador? ¿Qué cree que hace? ¿Cómo así? Padre, ¿es grave? Sí, es muy grave, mijo. ¿Y cómo lo arreglo? 2 Padre Nuestros, 3 Ave María. Y listo. Y listo. Entonces la gente se iba y, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y listo, listo, está perdonado. ¿Qué cree que hace ese hombre a la siguiente oportunidad? Vuelve y peca. Porque él no entendió la magnitud del pecado. Su líder religioso lo confundió más. Y a él le gustó ese sistema. Por eso es que hay gente que dice, ay no pastor, con ustedes la cosa es más seria. No, no es con nosotros, es con Dios. No somos nosotros, es el Dios que tenemos. No somos nosotros, es Dios. La diferencia está en que aquí te enseñamos a conocer a Dios. Y allá ni siquiera te lo van a mencionar como es Él. Así que la gente tiene la idea de que con Dios se juega. Pero quiero que me entienda algo, hermano y amigo, el pecado lo que toca lo destruye. El mundo va como va por el pecado. Así que el pecado llegó a la casa de David y le dañó la casa. El pecado a Adán y Eva le abrieron la puerta y afectaron todo el mundo. El pecado de Saúl destruyó su casa. El pecado de David destruyó su casa. El pecado de Sansón lo afectó a él y su entorno. Así que, hermano querido, el pecado suyo y mío nos va a afectar a nosotros. Nos va a afectar la familia y nos va a afectar también la iglesia. Recuerde que Acán pecó y ese pecado de Acán afectó al pueblo de Israel. Dios le había dicho a Israel y a Josué, todo lo que ustedes pisen será de ustedes y los bendeciré y les irá bien. Y a los días siguientes fueron a la guerra y perdieron la guerra. Y Josué dijo, Señor, pero tú dijiste, Señor. Y Dios le dijo, sí, pero hay pecado en el pueblo de Israel.
Y el Señor y Josué dijo, Señor, ¿pero dónde? Y el Señor le mostró, y había pecado en la vida de un hombre. Acán había pecado, pero el pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Hermano y amigo, el pecado no podemos jugar con él. El pecado no es para cultivarlo en nuestro corazón. Si usted ha pecado, emprenda el camino de la restauración, del cambio, de la renovación y del acercamiento a Dios. De seguro nos traerá problemas, se los va a traer, gratis no va a ser. El mundo está como está por el pecado. Amén. Pero hermanos, los primeros 7 versículos del Salmo 51 es el camino que emprendió David a la restauración. Y el primer paso que dio David en los primeros 7 versículos del Salmo 51 fue apelar a la misericordia de Dios. Así que en esos primeros 7 versículos o 6 versículos, David apela a la misericordia de Dios. Número 1, no lo olvide, por favor. El que quiera ser renovado tendrá que acudir a la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué a la misericordia? Porque si Dios no es misericordioso, no nos perdonaría. Usted y yo no merecemos perdón. No lo olvide. Usted no lo merece, yo tampoco. Nadie. Porque toda culpa contra un Dios santo había que pagarla. Si Dios nos perdona, es por su misericordia. Amén. Hermanos y amigos, si estamos aquí hoy y somos hijos de Dios y nos ha regalado Dios la oportunidad de ser salvos, usted no la merece ni yo tampoco. Somos culpables, pero estamos aquí porque Él es misericordioso. Él es misericordioso. Amén. Amén. Es por su misericordia que nosotros hoy podemos tener perdón. Amén. Así que David fue a Dios. Hermano y amigo, escúcheme esto. David fue delante de Dios. Y en el primer versículo le dijo, Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso hizo David, fue a la misericordia de Dios. Amén. Él se dio cuenta, hermanos, yo quiero que me entienda esto, porque esto necesita entenderlo cada cristiano. De no ser por la misericordia de Dios, la Biblia dice, ya habríamos sido consumidos. De no ser porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos había consumido ya. Nos había destruido. Pero estamos aquí hoy y somos hijos de Dios y vamos para el reino de los cielos. Pero no por nosotros, por su misericordia. No lo vea de otra manera, hermano. Amigo, no lo vea de otra manera. No se justifique ante Dios. Deje de buscar excusas. No hay excusa ante el Dios del cielo. El pecado del hombre lo ha hecho digno de condenación, muerte y condenación. Pero estamos aquí por la misericordia de Dios. El segundo paso que da David, otra vez, primer paso, apeló a la misericordia de Dios en los primeros 7 versículos. En los versículos 7, 9 y 14, 7, 9 y 14, David dio el segundo paso y le dijo a Dios, Señor, límpiame, te pido que me purifiques. Y yo quiero que usted entienda esto, hermanos. Yo puedo pedirle a Dios que tenga misericordia. Y Dios puede tener misericordia.
pero la conducta todavía sigue en mí. Así que David, que quería ser renovado y restaurado, no solo le dijo a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, sino que le dijo a Dios, Señor, purifícame, límpiame de lo que hay en mí, Dios, límpiame de lo que hay en mí. Porque, hermano querido, pecamos por lo que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros pecamos, cualquiera sea el pecado, es porque eso está dentro. Esa es la naturaleza. Porque un árbol de mangos da mangos. O de manzanas. Porque un árbol de manzanas da manzanas. ¿Ah? Porque su naturaleza es dar manzanas. ¿Por qué? Porque él es un árbol de manzanas. ¿Por qué el ser humano peca? Porque dentro de él su naturaleza es pecador. Así que usted no va a dar diferente a lo que tiene, ni yo tampoco. El árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo dará frutos malos. Así que David dijo, yo tengo que buscar de Dios que Dios me limpie. Que Dios me limpie. Porque hay algo en mí. Yo soy un hombre que perdió el norte. Así que en el versículo 7, 9 y 14 él pide la limpieza. En el 8, 10, 11, 12 y 15 pidió la restauración. En el versículo 13 de este salmo, David le promete a Dios que él iba a enseñar entonces a los pecadores que no pecaran, porque a él le había ido muy mal. Amén. Y en el versículo 18 y 19, él pidió por su nación. Déjeme si alcanzo en estos 15 minuticos a terminarle esto. En el versículo 7, mire lo que David le dijo a Dios, hermano. Versículo 7, 51:7. Mire donde David le dice a Dios, Señor, yo necesito que me limpies. No solo pidió misericordia, hermano y amigo, porque es que la gente quiere tener a Dios cerca, pero quiere burlarse de Dios, aunque no lo quieren hacer. De frente lo hacen. Yo puedo no quererme burlar de usted, pero puedo estarme burlando de usted. ¿Verdad? Cuando una persona no le cumple a otra persona y 1, 2, 3 veces, él dice, no, pero yo no me estoy burlando de usted. Y el otro le dice, pues usted dice que no, pero parece que sí. Porque 3 veces me ha incumplido. Así que David dijo, yo estoy delante de un Dios santo. Y quiero pedirle a él que tenga piedad de mí. Pero en el versículo 7 le dijo, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo era una planta que usaban en la antigüedad, y entonces el sacerdote, cuando alguien había sido limpiado de su pecado, de la lepra, el sacerdote la untaba con sangre y rociaba al pecador. Ya había sido perdonado, pero ese hisopo cumplía esa función. Pues David le dijo, Señor, purifícame con hisopo, nadie más me puede purificar y seré limpio. Luego él le dijo, Señor, lávame. Si tú me lavas, yo seré más blanco que la nieve. Pero David dijo, Señor, pero solo tú lo puedes hacer. Hermano y amigo que está aquí, el único que nos puede purificar, el único que nos puede lavar, el único que nos puede perdonar es Dios. Nadie más. Nadie más. Ni una persona. Ningún líder, ningún pastor, ninguno que se llame profeta, ni apóstol, ni evangelista, ninguno de los anteriores, hermano. El único que me puede perdonar y limpiar mis pecados es Dios.
Por eso David se dirigió a Dios y le dijo: purifícame tú, Dios, con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gloria al nombre de Jesús. En el versículo 9, David le dice a Dios, mire lo que le dice en el 9. Estamos mirando los que hablan de la purificación, los que él le dijo: límpiame. Hermano, en el versículo 9, David le dijo a Dios: Señor, esconde tu rostro de mi pecado. Ese hombre que le dijo a Dios: purifícame, ahora le dice a Dios: Señor, por favor, no me mires en mi condición de pecado. Ese hombre sentía dolor de haberle fallado a Dios. Él sintió que él había caído muy abajo, hermano y amigo. Así que le dijo a Dios: Señor, esconde tu rostro de mis pecados. Yo no soy digno de que tú me mires. Yo no soy digno, Dios, de que tú te acerques a mí. Por favor, Dios, borra mis maldades. Yo no sé si cuando usted y yo oramos para que Dios nos perdone, nos miramos así. No, nosotros a veces decimos: Señor, perdóname, Dios, ayúdame, Dios. Ten misericordia, un minutico, 2, 3, 5, y uno a veces quiere arreglar, hermano, una vida de locuras con un momentico ahí de un minuto. Y Dios, tú sabes que yo soy. A mí hay gente que me ha dicho: pastor, perdonen la expresión que es hasta irrespetuosa. La gente dice: pastor, Chuchito y yo, vea, así la gente ve a Dios. No han entendido lo que es esto. Pero quiera Dios que usted y yo, que estamos aquí, hermano, y estamos en este camino a la restauración, al cambio, a la renovación, al acercarnos a Dios, lo entendamos. David le dijo: esconde tu rostro de mis pecados, oh Dios, y te pido, borra todas mis maldades. Amén. En el versículo 14, mire cómo se vio este hombre. El hombre que buscó que Dios lo restaurara. El hombre que buscó que Dios lo volviera a su lugar. Mire lo que dice en el versículo 14 David. David le dijo a Dios: Señor, líbrame ¿de qué? ¿Por qué? Porque ya había matado. Porque ya había mandado a matar. Líbrame de homicidios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Amén. Hermanos, David reconoció que si no había restauración en su vida, no había perdón. Así que David le dijo a Dios: Señor, yo quiero volver a cantar. Él era cantante, él era adorador de Dios, era salmista. Era un hombre que había tenido una relación cercana con Dios. David era el hombre que tocaba el arpa y el espíritu malo salía de Saúl. Pero ahora ese hombre había perdido todo. No perdió el reinado, no perdió la riqueza, pero había perdido lo más importante. Hermano y amigo, lo más importante de un ser humano no es la riqueza, ni la casa, ni los carros, ni la finca, ni el dinero. Lo más importante es mantener la relación con Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida, que cuidemos la relación con Dios. David la perdió y dijo: Señor, restáurame, líbrame de homicidios, y otra vez mi lengua podrá cantarte. Cantará mi lengua tu justicia. Te adoraré y te bendeciré. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, en los versículos 8, 10, 11, 12 y 15, David le dice a Dios: restáurame, vuélveme lo que perdí. Miremos lo que dice el versículo 8. Señor,
El David que, hermano, por eso se llama esta prédica el camino de la restauración. Porque en los versículos, primeros 7 versículos, David le dice a Dios: ten misericordia de mí. En los versículos 7, 9, 13, David 14, David le dice a Dios: Señor, perdóname, mi estado es preocupante. Pero en el versículo 8, 10, 11, 12 y 15, él le dice: Señor, vuélveme. Así que David le dice en este versículo 8: Señor, hazme oír gozo. ¿Sabe por qué? Porque él era el hombre que antes cantaba del gozo de la salvación. Él era el hombre que antes hablaba de la alegría de ser salvo, de tener a Dios, de cantar para Dios, de servirle a Dios. Ahora ya no lo sentía, entonces le dijo a Dios: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, Dios. Hay dentro de mí unos huesos que se consumen. Los que han sufrido de cáncer de hueso dicen que el cáncer en los huesos es una de las peores enfermedades que hay, porque el dolor en los huesos es una cosa increíble. David estaba diciendo: Señor, por favor, yo quiero volver a sentir ese gozo. Y entonces los huesos, donde siento mi dolor es tan grande, Señor, que se me mete allá adentro de los huesos, el haber fallado, el haberme alejado de ti, el haber vivido como he vivido, oh Dios mío, me causa dolor en mis huesos. Y David le dice a Dios: Señor, entonces esos huesos que están abatidos volverán a recrearse, a sentir paz y tranquilidad. En el versículo 10, hermano y amigo, mire lo que David le dice a Dios: crea en mí, oh Dios. Él vuelve y le dice a Dios: restáurame. Restáurame, le dice Dios: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, David le estaba diciendo a Dios, escúcheme esto, esa misma palabra crea en mí, oh Dios, es lo mismo que dice Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sabe qué le estaba diciendo David a Dios en ese momento? Señor, de lo que había de mí, de lo que quedaba de ti en mí, ya no hay. He caído tan bajo que necesito que vuelvas a crear en mí, oh Dios, un espíritu recto. Que lo hagas de cero otra vez. Hermano, nuestros pecados rompen la relación con Dios. El pecado hace una barrera entre Dios y nosotros. Yo le repito eso, hermano y amigo: el pecado hace una barrera entre Dios y nosotros. Y David se dio cuenta y le dijo: Dios, crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el versículo 11, mire lo que le dijo: no me eches de delante de ti. Y Dios, por favor, no me quites tu Espíritu Santo. David reconoció que Dios podía echarlo. Hermano y amigo, David reconoció que Dios podía echarlo. De hecho, hay personas a los que Dios los ha soltado. Pero este hombre en este momento le dijo a Dios: Señor, no me eches de delante de ti. Yo he pecado, he fallado, pero no me eches. Hoy vengo a ti, Dios. Y le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. David le estaba diciendo a Dios: Señor, yo necesito que tú me mantengas allí. Yo necesito, Dios, que tú me restaures. Yo necesito, Dios, tener relación contigo, Dios mío. En el versículo 12, mire lo que David le dice a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí están conmigo?
Gloria a Dios. Versículo 12, David le dice, vuélveme. En el 11 le dice, no me eches. En el 12 le dice, vuélveme. Se le había ido el gozo. Y David le dijo, vuélveme Dios el gozo de tu salvación. Y un espíritu noble me sustente, Dios mío. Aleluya. Dios, yo necesito que me devuelva lo que se ha ido de mí. Hermano y amigo, esa debe ser la súplica de cada cristiano. Dios, vuélveme lo que se me haya ido. Restáurame, Dios mío. Devuélveme esa alegría, ese gozo, esa salvación, eso que yo vivía contigo, Dios. No lo dejes perder, hermano. No dejes que se vaya de ti. No dejes que se vaya de ti. Si sientes que se ha ido alejando, hermano, vuelve. No te quedes en el pecado. Si te quedas en el pecado, tu estado es muy grave. No grave, muy grave. Porque quiere decir que no estás sintiendo dolor. Y eso es muy grave. Dios restauró a David porque en él sintió dolor y cambió. Si alguien se queda en su estado de pecado, para Dios es como si le dijera a Dios, Señor, yo estoy bien así como estoy. Así que, hermano, en el versículo 15, mire lo que David le dice a Dios. Señor, abre mis labios. Yo, el salmista, yo el adorador, yo el cantante que antes cantaba, que antes adoraba, que antes estaba cerca a ti. Señor, ahora yo te pido que abra mis labios. ¿Sabe qué le gusta a los cantantes? Cantar. A ellos antes hay que decirles, se acabó el culto. Se acabó el culto. ¿Sí? ¿No notan? Ellos se les va el cansancio cuando cantan. Pero un salmista, un adorador, David le dijo, Señor, mis labios por el pecado ya no se pueden abrir. Ya no soy capaz, Dios. Yo, el salmista, ya no puedo adorarte. No tengo fuerzas. Me da pena contigo. Dios, mi pecado me consume. Entonces David le dijo a Dios, abre mis labios, Dios, y entonces cantaré, Dios mío, publicará mi boca tu alabanza. Te volvería a cantar, te volvería a alabar, te volvería a exaltar. Hermano que está aquí, amigo, si sientes que no puedes cantar, es porque hay algo que necesita ser renovado en tu vida. Si ya no te mueve a venir a la iglesia, hay algo que se ha ido muriendo en ti, porque los que sienten a Dios quieren adorarle, quieren cantarle, quieren bendecirle, quieren reconocerle. Lo normal de un cristiano es que quiera venir a adorar a Dios. Hermano, lo normal de un cristiano es que quiera venir a cantarle a Dios. Lo normal de un cristiano es que diga, yo vine a adorar a Dios. Lo normal de un cristiano es que le diga a otro, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a cantarle a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a darle gracias a Dios. ¿Por qué viniste? Porque se lo debo todo a Él. ¿Por qué viniste? Porque soy un pecador y Él me cambió. Eso es lo normal. David ya no podía hacer eso, hermano. Y David era un adorador, era un cantante. Mire hasta dónde lleva el pecado. Yo quiero ir terminándole diciendo, David, hermanos, entonces, David le dice a Dios, Señor, si tú haces eso, si tú me restauras, si tú me vuelves al lugar, entonces cantará mi lengua tu justicia. Y él le dice en el versículo 13, Señor, entonces yo el que pidió misericordia, yo el que pidió perdón,
El que fue restaurado, ahora le enseñaré a los pecadores tus caminos para que ellos se conviertan a ti. Déjeme decirle algo, hermano. Si usted no siente dolor por los que están perdidos, eso es un síntoma de que su relación con Dios está teniendo problemas. Porque lo normal de alguien que Dios lo ha perdonado es que le preocupa el estado de los que se pierden. Le preocupa que alguien se pierda. Hermano, le preocupa que alguien se condene. Cuando alguien tiene su fe y su relación con Dios, donde Dios quiere, a él le preocupa que alguien se pierda. Y termino diciéndole, David en los últimos 2 versículos de este salmo, en los versículos 18 y 19, David reconoció algo, hermanos. Haz bien, David dijo, haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Y en el 19, mire lo que dijo: Señor, si tú me restauras, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Sabe qué comprendió David? Que nada de lo que él hiciera, lo dijo en el versículo 17, nada de lo que yo haga puede impresionar a Dios. Hermano y amigo, nada de lo que usted haga, yo se lo quiero repetir, va a impresionar a Dios. Lo único que mueve a Dios es que haya alguien que humildemente, hermano, se humille ante Dios y le pida perdón a Dios y reconozca que ha pecado. Es lo único que mueve a Dios. Yo le repito eso esta mañana, hermano. Lo único que mueve a Dios a que nos perdone y a que tenga misericordia y a que nos restaure es que usted y yo vengamos ante su presencia humillados y arrepentidos y reconozcamos la culpa y no culpemos a nadie más, sino que usted le diga a Dios: Señor, yo he pecado, yo he desobedecido, yo no he aprovechado el tiempo, yo no le he dado el lugar que tiene tu obra, yo no le he dado el lugar que tú quieres que yo ejerza en tu iglesia. Oh Dios mío, perdóname. Hermano querido, no hay otra manera. A Dios no le impresiona ni su presencia, ni su oro, ni su plata, ni su riqueza, ni lo que usted diga que es, o lo que sabe, o lo que conoce, nada. Solo hay algo que mueve a Dios y hará que Dios nos restaure y nos perdone y nos vuelva a nuestro lugar. Es si lo hacemos lo que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, les perdonaré sus pecados y les sanaré su tierra. Hermano querido, ¿sabe qué quiere ver Dios esta mañana? Corazones humillados, arrepentidos. Que Dios nos ayude. Pero hermano y amigo, déjeme le regalo un versículo. No lo digo yo, lo dijo el Señor. No llegues ante Dios con altivez. No llegues ante Dios con orgullo. Y es tan fácil llegar con orgullo sin darme cuenta. Yo puedo ser más orgulloso de lo que yo piense. Yo puedo ser más altivo de lo que yo me alcance a imaginar. Pero el Señor dice: al altivo y soberbio lo miro de lejos. La indiferencia ante Dios es altivez. El no reconocer mi condición es orgullo. El no darme cuenta que Dios me ha hablado muchas veces es mi culpa. Dios te está llamando y te dice: restaura tu vida espiritual. Renueva tu vida espiritual. ¿Por qué no decirle a Dios esta mañana: Señor, aquí estoy ante ti.
Hermano y amigo, hemos ofendido a Dios. Amigo que estás aquí, hemos ofendido a Dios. Amigo que estás aquí, hay un Dios que un día juzgará al mundo por su pecado. Pero tú estás aquí esta mañana y aquí hay misericordia de Dios hoy. Aquí hay gracia de Dios. Aquí hay bondad de Dios. David salió restaurado. David salió perdonado. David salió renovado. David salió siendo otro. Hermano, volvió a cantar, volvió a servir, volvió a adorar a Dios, volvió a sentir la presencia de Dios, volvió a gozarse con Dios David. Hermano, ¿cuál es su estado esta mañana? Yo quiero invitarle, es hora de renovarnos en Dios. ¿Por qué no está de pie? Tenga la bondad. Hermanos, el pecado nos va a destruir. El pecado de Elí destruyó a sus hijos. Hermano, el pecado de Elí destruyó a sus hijos. El pecado de Adán y Eva nos afectó a toda la raza humana. El pecado de Sansón afectó a la nación. Nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz. El pecado de los padres afecta a los hijos. El pecado de los padres afecta a los hijos. Tu pecado y mi pecado nos afectará a nosotros y afectará a lo que más amas. Por eso esta mañana la invitación es: venga y dígale a Dios: Señor, yo quiero que me perdones. Yo quiero orar por alguien que esta mañana quiera decirle a Dios: Señor, perdona mis pecados. Yo quiero orar por alguien que esta mañana le diga a Dios: Señor, yo quiero que me perdones. No sé si habrá alguien esta mañana que quiera decirle a Dios: Señor, yo quiero que me perdones.